Friends. Hoy hablaremos de Karl Marx, que fue un filósofo, intelectual y militante comunista alemán. En este video animado hablaremos sobre la alienación y enajenación y otros puntos más. Para Marx, los trabajadores eran alienados y enajenados. Él veía por ellos. Antes de hablar de la alienación, hablaremos sobre la explotación, que es el valor agregado que producen los trabajadores. Es apropiado para el capitalista, es decir, para el dueño de los medios de producción. Ahora sí hablaremos de la alienación. Marx, cuando habla de alienación, se refiere a la explotación del hombre por el hombre. Habla de la pérdida de autonomía y libertad de una clase social como consecuencia de la explotación, a la que la somete otra clase social, principalmente por el hecho de existir la propiedad privada de producción. Los tipos de alienación son la alienación económica, que dentro de ella está la alienación del trabajo, social y política, y la alienación ideológica, que dentro de ella está la religiosa y la filosófica. La alienación económica se da en el trabajo y se refiere al hecho de que en esta actividad el sujeto productivo sufre una apropiación indebida del producto de su trabajo de parte de otro hombre, de su trabajo, su actividad y de sí mismo. Hablando un poco de la alienación en el trabajador, vamos a hablar de 4 puntos. Objeto producto. Los trabajadores están alienados no solo respecto a las actividades productivas, sino también del objeto de esas actividades, el producto. Como el proceso de producción, pertenecen a los capitalistas, que pueden usarlo como deseen, viéndolo generalmente para su beneficio. Así, los trabajadores no tienen una percepción correcta de lo que producen, y menos aún en larga cadena de producción. Trabajo-actividad. En la sociedad capitalista, los trabajadores están alienados de su actividad productiva. Los trabajadores no trabajan para sí mismos, para satisfacer sus propias necesidades, sino que trabajan para unos capitalistas que les pagan un salario de subsistencia, a cambio del derecho a utilizarlos en lo que deseen. Trabajadores y capitalistas creen que el pago de un salario significa que la actividad productiva pertenece al capitalista, por lo que los trabajadores están alienados respecto a su actividad. Así, la actividad productiva se reduce únicamente a ganar el suficiente dinero para sobrevivir, con sí mismo y con los demás. Con sí mismo, en la sociedad capitalista, los trabajadores están alienados en su propio potencial humano. Los individuos cada vez se realizan menos como seres humanos y quedan reducidos a papel de bestia de carga o máquina inhumana. La conciencia se entumece y el resultado es de una masa de personas incapaces de expresar sus capacidades específicamente humanas, una masa de trabajadores alienados. Y con los demás, en el capitalismo los trabajadores están alienados de sus propios compañeros de trabajo. El capitalismo destruye la cooperación natural, produciendo una sensación de soledad. Por otro lado, el capitalista enfrenta a los trabajadores entre sí para detectar cuál de ellos produce más, trabaja más rápidamente y agradará más al jefe, generando hostilidad entre sus compañeros de trabajo. Max Weber considera que las religiones han sido un medio para mantener oprimida a las clases desfavorecidas. La religión es una forma de alienación para el ser humano por 3 razones. 1. Porque supone una desvalorización del propio ser humano. 2. Provocan conformismo al posponer la justicia y bienestar a un mundo ficticio. 3. Porque la iglesia y su jerarquía han partido por las clases opresoras y no por las clases oprimidas. Alienación intelectual. Es alienante. ¿Por qué? Porque aunque el filósofo pueda desvelar algunas de las acciones explotadoras que se dan contra el ser humano, en lugar de plantear una acción contra estas, se limita a trasplantarlas y trasladarlas a una situación ilusoria que no cambia la situación real. La enajenación es un concepto aplicado en el modo de producción esclavista, en el cual esa sociedad, el esclavo no se pertenece a sí mismo, sino al amo, y también el modo de producción capitalista, ya que hoy en día el hombre se hace cosa, mercancía, usado por el propietario de los medios de producción, solo como un instrumento más en la cadena de producción de bienes. La propiedad privada convierte los medios y los materiales de producción en fines en sí mismos a los que subordinan al mismo hombre. La enajenación
se divide en tres. Primero, la enajenación del hombre respecto a los medios de producción y producto de trabajo. Segundo, la enajenación del trabajo mismo. Y por último, la enajenación del hombre mismo. En la enajenación del obrero consiste en el hecho de que lo producido por el trabajador es la objetivación de su trabajo, de su vida, de su fuerza, y se vuelve algo independiente de su voluntad que lo afecta. Aunque es fruto de su trabajo, la mercancía producida es ajena al trabajador, extrafía su ser, y esto implica también el hecho de que no le pertenezca. En palabras del propio Marx, la enajenación del trabajador en su producto no significa solamente que su trabajo se traduce en un objeto, en una existencia externa, sino que éste existe fuera de él, independientemente de él, como algo ajeno y que adquiere junto a él un poder propio y sustantivo. Es decir, que la vida infundida por él al objeto se le enfrenta ahora como algo ajeno y hostil. La enajenación del trabajo. El trabajo es algo exterior al trabajador, es decir, algo que no forma parte de su esencia, en que el trabajador, por tanto, no se afirma en su trabajo, sino que se niega en él, no se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla al trabajar sus libres energías físicas y espirituales, sino que, por el contrario, mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. El trabajador, por tanto, solo se siente el mismo fuera de su trabajo, y en este se encuentra fuera de sí. Cuando trabaja, no es el mismo, y solo cuando no trabaja cobra su personalidad. Esto quiere decir que su trabajo no es voluntario, libre, sino obligado. Un trabajo forzoso. No constituye, por tanto, la satisfacción de una necesidad, sino simplemente un medio para satisfacer necesidades exteriores a él. La enajenación del hombre mismo. El hombre es un ser genérico, porque se relaciona consigo mismo como el género actual, viviente, como un ser universal y por eso libre. La actividad productiva, el trabajo, hace del hombre un ser genérico. El hombre, en tanto, ser genérico, hace de su actividad vital objeto de su voluntad y conciencia. Es justamente su actividad vital lo que lo distingue del animal y lo determina como ser genérico. Solo por ser genérico, su actividad es libre a diferencia del animal, que no se distingue de la naturaleza, dado que actúa solo por pulsiones orgánicas y necesidades físicas. El trabajo enajenado invierte la relación, pues el trabajo deja de ser una actividad consciente y libre, convirtiéndose en un simple medio para su subsistencia. En consecuencia, desaparece aquello que lo diferencia con el animal. La actividad deja de ser consciente y libre, por lo tanto, pierde su ser genérico. Plusvalía. El obrero produce mucho más que aquello que le pagan. Él ha sido transformado en una mercancía, y como todas las mercancías, si la oferta es más grande que la demanda, el valor de la mercancía baja. Para el trabajador alienado, el lugar de trabajo, en vez de ser un lugar en donde se realiza su potencial, el lugar de trabajo es meramente un lugar al que se ve obligado a ir para obtener dinero y así comprar las cosas que necesita. Para un mejor entendimiento, la alienación es la pérdida de personalidad del obrero en convertirse en mano de obra. La enajenación es la venta que hace el obrero de su trabajo por un salario. Y la plusvalía es el beneficio que obtiene el capitalista con la venta de mercancías producidas por el trabajador. La única manera de superar la enajenación es cuando los trabajadores decidan abolir colectivamente su separación de la propiedad y el control de los medios de producción, y usen este control para abrir el mercado y lo reemplacen con una planificación consciente que permita satisfacer las necesidades humanas. La plusvalía es la explotación del capitalismo. Según Marx, el capitalista puede incrementar el nivel de explotación por medio de la plusvalía absoluta, que es extender la jornada laboral, y la plusvalía relativa, que es recortando el valor de la fuerza de trabajo.